El desierto del norte de Chile tiene vestigios de antiguos centros salitreros que construyeron poblados con viviendas para mineros, iglesias, teatro que albergaban a los mineros del salitre. Y hoy solo son ruinas y están abandonados. Chacabuco fue construido en el año 1924. Sus 37 hectáreas guardan la historia de la explotación del minero del caliche, de los años 20 y 30 del siglo pasado. Pero Chacabuco también guarda una historia vergonzosa, de campo de concentración a partir del mes de noviembre del año 1973. Un día de septiembre, la derecha y el imperialismo yanqui fraguan un golpe de Estado contra Salvador Allende, que culmina con el bombardeo de La Moneda, un fatídico 11 de septiembre de 1973. Allende resistió en La Moneda con apenas 26 hombres fieles y empuñando un AK-60 contra un cerco de más de 2.000 efectivos militares con tanques y aviones. Así muere combatiendo Salvador Allende, mientras que Chile se llena de campos de concentración por donde pasan más de 30.000 partidarios de la Unidad Popular. Son muchos los centros de detención, varios por regiones y provincias. Estadio Nacional, Estadio Chile, Estadio Collao, comisarías, regimientos, campos de concentración al estilo nazi como en la Segunda Guerra Mundial. Isla Dawson, Islas Quiriquina, Ritoque, Puchuncaví, Pisagua, Chacabuco, así como centros de exterminio como el cuartel Borgoño en la 8ª región, cuartel Lautaro, donde no hubo sobrevivientes, Venda Sexy, José Domingo Cañas y Villa Grimaldi. Se escribe en Chile una historia de persecución, de muertes, de torturas y represión masiva durante los 17 años de la dictadura. Hoy, en pleno siglo XXI, cuando ya han pasado 40 años, hacemos las cuentas de los que nos faltan y concluimos que hay que recuperar la memoria histórica de nuestro pueblo, reconocer sus avances y retrocesos, sus triunfos y derrotas. Los invitamos a conocer un documental que pretende aportar en esta reconstrucción de la memoria. Chacabuco, Memorias de un campo de prisioneros. Y los dos grupos de dirigentes llegaron por las oficinas autorizando a la gente que se fuera, nos interiorizaron del golpe y inmediatamente se consiguió con la gerencia general que, atendiendo al llamado de la CUT, los dirigentes sindicales y las fuerzas políticas de izquierda nos hacíamos cargo del cuidado de la empresa. Hugo Valenzuela, yo era presidente del sindicato Suma al Poliéster. El día 11 de septiembre, frente al eminente golpe de Estado, nosotros llamamos en la mañana temprano, a las 9 más o menos de la mañana, a una asamblea general de los trabajadores para informarles de qué se trataba el ambiente tenso que se estaba viviendo. Y en esa asamblea entonces se solicitó a los trabajadores que se quedaran a defender el gobierno de la Unidad Popular y bueno, y todo el mundo opinó que había que quedarse, la gran mayoría, mujeres, hombres, todo el mundo decidió el 11 de septiembre nos pilló laborando en el banco. Yo me fui a la Federación Bancaria, también estaba pasando lo mismo, todos los compañeros estaban yendo a sus lugares, a sus partidos políticos, a sus células. Tocó sentir el asalto a la Moneda, más o menos desde la estación Mapocho. Yo vivo en ese sector. Fue terrible, fue violento, fue desastroso. A los días después, cuando llegamos al trabajo,
empezamos a ver lo que había pasado realmente en el golpe. A la salida de la casa yo me encontré con gente, cadáveres en el río Mapocho. Me encontré con una ristra de gente amarrada cerca de una iglesia que hay cerca de la casa, que ahora es la iglesia de las Rosas. En ese tiempo se usó para tener detenidos. Y yo me fui a la empresa Textil Progreso, logré ingresar y al cabo un buen rato, costó que me dejaran entrar. La empresa Textil Progreso era como la empresa madre, pertenecía al área social de la economía. Era la empresa grandota, el PC era muy fuerte, el Partido Comunista. Entonces, ahí también no hubo resistencia en Textil Progreso. Y ingresaron y después de culatazos, patadas, insultos, y de mostrar los pacos sobre todo, porque fueron los que ingresaron, de que estaban muy asustados, tanto más con nosotros. Lograron ingresar, nos sacaron por fuera y todos formamos desde San Joaquín hasta más allá de IRT, que era RCA Víctor en ese tiempo parece. Y hasta que la Junta Militar de Gobierno dé a conocer el nombre de los delegados que deberán colocarlos en funcionamiento. El personal que trabaja en las industrias intervenidas debe esperar instrucciones que emanen de la Junta Militar para reintegrarse a sus labores. Las personas que no cumplan con esta orden emanada de la Junta Militar de Gobierno recibirán la pena máxima, según se ha informado. Nosotros, con parte de la directiva del sindicato, decidimos regresar a Suman y presentarnos a trabajar el día 19. Porque lo solicitaban los militares a través de un bando militar de que se presentaran a trabajar el día 19 todos los trabajadores de las empresas estatizadas. Nosotros sabíamos de que nos esperaba un triste y cruel recibimiento. Sin embargo, decidimos hacerlo porque gran parte de los trabajadores iba a retornar a trabajar y nosotros sentimos que nosotros teníamos que estar con los trabajadores allí, a pesar de que sabíamos que el destino nuestro iba a ser muy diferente al de la gran masa. Y nos presentamos y fuimos detenidos inmediatamente en la puerta y ahí estuvimos todo el día, toda la noche y todo el día del otro día. Fuimos ahí torturados, en la noche fuimos colgados, nos hicieron simulacros de fusilamiento. Bueno, pasamos una noche realmente de miedo, de pesadilla. Los milicos corrían para lado y lado, llegó una camioneta con un militar de apellido Palacio que venía con una mano vendada y decía que él había caminado sobre los escombros de la Moneda y se ufanaba de eso y se paseaba por todos lados y echando garabatos contra nosotros porque preguntábamos si habíamos hablado, si habíamos dicho dónde estaban las armas escondidas y si ya habíamos soltado a los compañeros que ellos buscaban y que estaban escondidos. Y al enterarse de que no tenían respuesta, entonces él daba órdenes con mucha grosería de que nos pegaran y ordenó entonces el fusilamiento. Al otro día se presentaron nuevamente todos los trabajadores, fueron citados y nosotros estando prisioneros, ya nos habían aislado en una sala que teníamos nosotros para el bienestar social, donde tenía su oficina la asistente social y allí lo utilizaron ahí para mantenernos a nosotros. Y luego ya el tercer día llegó un camión de los militares, nos echaron arriba de los camiones a patada limpia, entonces hizo un recorrido por las demás plantas de Suman, pasamos por Suman Algodón, Suman Nylon, recogiendo a los prisioneros de esas plantas que tenían también. Y dos compañeros auxiliares, que nosotros mismos los habíamos ingresado al banco, aparecieron uno vestido con uniforme de la aviación y el otro con uniforme militar. Y el del uniforme militar, ese fue el que después apareció con una lista el día 26 de septiembre cuando nos toman detenidos. Por tanto, el banco está como dirigiéndolo el subgerente personal, que era Ariel Angulo, que aparecía con nosotros en la lista. Nunca se expulsó a nadie del banco. Entonces, habían viejos jefes que eran partidarios del golpe, lógicamente. Y uno de ellos aparece ahí con
con la lista, más este militar. Se lee la lista, o sea, los carabineros que allanan el banco entran a las 10:30 de la mañana y salen a las 5 de la tarde con 17 de nosotros detenidos. Nos sacan del banco con unas muestras, pero de mucho heroísmo de algunos compañeros, una compañera que nos quiso pasar cigarros, la quisieron detener, a otros la retaron, la golpearon los carabineros. Bueno, nos sacan de ahí y nos llevan a la primera comisaría. En la primera comisaría estaba llena de gente, por lo tanto los derivan a otro lugar. Fuimos al Ministerio de Defensa. Llegamos al Ministerio de Defensa y dividen el grupo en dos, y a mí me toca bajar con el primer grupo. Ya íbamos con las manos en la nuca y con la chaqueta o el chaquetón, lo que llevábamos en ese momento, puesto en la cabeza para que no miráramos. Bajamos la escalera, el Ministerio de Defensa tiene unas escaleras de mar y al costado derecho unas hacia el subterráneo. Empezamos a bajar la escalera del subterráneo y nos resbalábamos en los peldaños. Como íbamos con la cabeza hacia abajo era fácil mirar el suelo y miramos y eran los escalones que estaban todos chorreando sangre. En eso nos resbalábamos. Llegamos abajo, una luz muy mortecina, y escuchamos que discutían los carabineros con los militares, algo de un cura discutían. Uno dijo, aquí hay un cura y no queremos más problemas con cura. Y nosotros no sabíamos de qué se trataba, ni podíamos conversar tampoco entre nosotros. La cosa es que nos dan media vuelta y nos mandan para arriba y nos dicen ya, se fueron al estadio. Nosotros no sabíamos si habíamos salido del infierno o íbamos al infierno en ese momento. Pero, en fin. Como a las 11:30, que no vaya a mi casa porque hay una patrulla de la Fuerza Aérea y tienen en el interior a mi hermano y el compañero Zanoni Gusto. Yo me preocupé porque mi hermano en esa época estaba con medicamentos. Entonces dije que sería una cobardía no afrontar junto con él la detención. Así que decidí ir a mi casa y, como se dice vulgarmente, apechugar. Ahí me encontré en la cuadra que estaba acordonada y ahí entré, punto 33, patrulla de la Fuerza Aérea. Y me dicen, no se puede pasar por este lado de la vereda, que es el lado de mi casa, tiene que pasar por al frente. Y yo les digo a los aviadores que no, que yo vivo ahí en la casa, que ahí está mi hermano, y ahí uno me toma nomás inmediatamente, como me toma de las manos así, de los brazos, me los dobla y grita para adentro. Llegó que están haciendo hoyos, mi hermano y el compañero Zanoni Gusto. Están haciendo hoyos y yo inmediatamente también hacer hoyitos, excavando para ver las posibles armas y todo el asunto. Bueno, lo único que se encontró en la oportunidad fueron literatura marxista, ¿no es cierto? Y cosas que acreditaban, digamos, que éramos militantes. Teníamos camisetas de la Jota, libros de Karl Marx, Federico Engel, discos del Quilapayún, Tiempo Nuevo. Entonces, que ahí mi mamá, que es la que más reclamaba y exigía que no nos hicieran nada, el capitán que estaba a cargo del procedimiento le dice, no se preocupe, como a las 3, 4 de la tarde van a estar de vuelta. Sí, pues sí, ellos no han hecho nada, decía mi mamá y todo eso. Bueno, el asunto es que nos llevaron a la Guardia Aérea del Bosque y nos colocaron en una pista de aterrizaje junto a mi hermano. Resulta que nos llevan a la pista de aterrizaje y nosotros vemos puro campo abierto ahí. No se ve nada. Y detrás nuestro un funcionario militar pasa bala. Se siente este. Y mi hermano me toma del brazo y como que estábamos esperando el fusilamiento. Y el hombre se estaba riendo, nosotros no, porque después nos llevan al gimnasio. Yo el 11 de septiembre tenía 21 años y caí detenido el 13 de septiembre. Y el 11 de septiembre nosotros estábamos trabajando, haciendo trabajos voluntarios. Yo era militante de la Juventud Comunista
y estábamos trabajando con los compañeros camioneros del Mopare, que se dedicaban a llevar el trigo a los molinos, y de los molinos traíamos la harina hacia los sectores periféricos de Valparaíso. Y nos encontramos en la casa de un compañero en el Cerro Placeres con el camión cargado, y nos dimos cuenta que estaba tomado el puerto de Valparaíso y los marinos no nos dejaban bajar hacia ningún punto. Y haciendo el cuento así, nos quedamos en espera. Yo me quedé en esa casa hasta el día 13, que decidí ir a la casa de mis padres, en donde yo vivía, y se nos ocurrió, digamos, hacer un almuerzo familiar, porque nos encontramos todos, los 7 hermanos, perdón, éramos 6 hermanos y uno que se había ido con su señora a ver a la mamá de su señora. Y en el camino se cruzó con su cuñado, que era Juan Cisterna, y Juan Cisterna llegó a ver a la casa nuestra a la hermana de él, y lo invitamos a almorzar. Y desafortunadamente en ese minuto nos detienen a todos los hombres en la casa, todos, incluyendo papá, incluyendo el suegro de uno de mis hermanos, Jorge. De inmediato nos llevan a un retén que está en la calle, en Portales, en la Caleta. Había un retén que estaba cerca del matadero, y de ahí nos trasladan, después de darnos un pequeño ablandamiento, sin ninguna pregunta, nada, no hicieron nada. Enseguida nos trasladan a la tercera comisaría del Barón. Ya ahí la cosa se pone más espesa. Del golpe, yo como profesor estaba trabajando en la empresa de vivienda prefabricada, la KPD del Belloto Quilpué. Estaba encargado del departamento, su departamento de capacitación laboral. Estaba recién casado. El 11 de septiembre, cuando voy un poco más tarde al trabajo, un amigo me dice que hay golpe de Estado y por lo tanto no llegué a la KPD. Si hubiese llegado, la KPD fue asaltada por la marinería de la base aeronaval del Belloto, fue cercada, todos los trabajadores tirados en el suelo, se les pegaron a mucho, y luego de ahí venían ya con datos, fueron llevados al estadio Playa Ancha, según tengo entendido, y luego al Maipo, y de allí algunos se fueron a Pisagua. Yo fui detenido en la misma KPD el día 10 de octubre, yo tenía militancia socialista, y de allí fue conducido, primero el interventor naval negó que yo saliera porque ahí me iban a sacar sin papel y gente que él no conocía, el comandante Vargas. Luego que le trajeron papeles porque él me dijo que él no quería ser cómplice de nada raro, quería tener las espaldas cubiertas, fue sacado yo y me llevaron al retén de investigaciones de Quilpué, que estaba al frente de la estación de Quilpué, todavía está ahí. Ahí pasé, no me acuerdo bien, una noche o 2 noches, fui torturado con electricidad muy fuerte, hasta con sangramiento nasal, y luego de allí fue conducido a otro campo de prisioneros donde había más gente, que era la misma base aeronaval del Belloto, que tenía un verdadero hoyo. Una noche rodeado al buque Leu, que era un buque prisión que estaba en el molo de abrigo acá en Valparaíso, y que tenía 2 bodegas llenas de pesos políticos. En las bodegas, 2 bodegas, la 2 y la 3, y donde también hubo mujeres que estuvieron presas, digamos, en algunos camarotes. De allí un día, cuando mi familia logró ver que yo estaba allí, me llevó ropa, me sacaron con varios compañeros más en una camioneta y nos condujeron a la Academia de Guerra, que estaba acá en Playa Ancha, en Valparaíso. Allí tuve la suerte que no conversaron conmigo, también entre comillas, porque me encontraron en mal estado y me sacaron en la misma, bastante torturada. Ahí estuve casi un mes, donde pasé las hambres más grandes de mi vida, donde hubo condiciones infrahumanas de tratamiento a los presos. Tarde, sorpresivamente, nos habíamos reído harto en todo caso, nos empiezan a nombrar desde la cubierta para que subiéramos nuestras cosas, que eran muy pocas. Subimos y nos hicieron llegar al molo, y allí nos dijeron que íbamos a ser trasladados a otra parte del país. Un compañero
preso en ese tiempo, profesor de apellido Clery, y otros preguntan dónde vamos. No se puede decir, dónde van ustedes, van a pagar sus culpas, van a... El 11 de septiembre, aproximadamente a las 6:30, en cuanto a las 7 de la mañana, despertaba, estaba preparando mi examen de grado. Enciendo la radio y no hay radio, solamente en una sintonía se escucha una sola palabra, que se repite, digamos, en forma incesante, esculapio. Igual que el médico griego, solo eso, que probablemente haya sido algún tipo de frase clave que se utilizaba en las fuerzas de ocupación para determinar el grado de dominio de la situación en Valparaíso. Era todo lo que escuché. Me levanté y quise dirigirme a la Escuela de Derecho para tener algún tipo de información de mis compañeros, el centro de alumnos, y al llegar a la Avenida Argentina, un grupo de marinos nos impide el paso, se le impide el paso a todas las personas, o sea, tenían controladas las personas que no podían moverse de su lugar. Y posteriormente se produce una situación de persecución política domiciliaria, muchos compañeros la llenaban a sus casas, yo estaba en Ascuas. Recuerdo como un incidente importante lo que ocurre el día viernes 14 de septiembre. El viernes 14 de septiembre aproximadamente entre las 6:30 y las 8 de la noche se genera una resistencia de carácter popular. Hay una gran cantidad de compañeros que disparaban con armas, digamos, cortas, desde las posiciones de los cerros hacia las unidades policiales. Eso aconteció, digamos, particularmente desde Cerro Barón, Larraín hacia la unidad policial que estaba en calle Eusebio Lillo. También otras, digamos, unidades policiales que estaban, digamos, a pie del cerro. Y eso generó, digamos, bastante conmoción en Valparaíso. Y yo soy detenido el día 12 de octubre. También en la madrugada llega una patrulla de marinos, ingresan a mi casa, lo hacen de una manera, digamos, relativamente tranquila comparando con la que recordó a nuestros compañeros, allanan ligeramente mi casa y me llevan con destino a la cadena. Yo tenía 29 años, era uno de los directivos del Ministerio de Agricultura, era jefe del departamento de crédito de INDAP, trabajábamos con los campesinos y en ese mismo momento era el secretario regional de la Izquierda Cristiana de Concepción y en esa condición formaba parte del comité político de la Unidad Popular de la región. Y eso mismo explica entonces por qué yo fui detenido, aunque yo debí pasar a la clandestinidad el mismo 11 de septiembre, me mantuve en la clandestinidad hasta 16 de octubre, fui detenido en mi lugar de trabajo, donde yo había regresado por gestiones que se habían hecho compañeros y amigos con el Ministerio de Agricultura, que decían que a los de la izquierda cristiana no se les iba a detener porque no tenían todavía una presencia muy alta en la izquierda chilena y que eran inofensivos. Hubo una redada el día 16 de octubre para que se orientó fundamentalmente a la gente del Ministerio de Agricultura. El 72 como jefe de personal en Sur Los Araucos. Entonces, antes del golpe se sabía que iba de sabotaje, distintas situaciones, nosotros hacíamos guardia, los dirigentes sindicales y los ejecutivos. Y justamente en la noche del 10 le correspondió estar de guardia. Entonces empezamos a saber que había situaciones extrañas, nos comunicábamos con el tele, no sé cómo se llamaba la comunicación que había directa con Segurosa en Santiago, y de repente se cortan todas las comunicaciones. Después ya sabemos que el golpe está producido, hicimos reunión de asambleas de trabajadores con presencia de los ejecutivos y los dirigentes, y se planteó el tema que el golpe ya se había producido. Volvemos a reiterar que lleguen los milicos, lleguen los pacos, y aquí por alguna circunstancia queda una masacre. La propuesta fue todos para la casa. Llamamos los buses, todos para la casa, y nos quedamos los ejecutivos y los dirigentes sindicales aquí en espera que lleguen. En la noche, en Radio Argentina, nos enteramos del bombardeo a La Moneda, nos enteramos de la muerte de Allende. Entonces, a las 8 de la mañana terminaba el toque de queda y dijimos no, aquí se quedan los guardias oficiales del sector de la planta
y tenemos que irnos, porque aquí van a llegar y nos van a matar aquí mismo. Entonces ya, nos dimos un abrazo, todos, y cada cual se fue. Y tengo que decir que a mí me agarraron preso el día 12 en la mañana en Lota. Habíamos estado toda la noche por ahí en distintas poblaciones, medio camuflados, pero me agarraron detenido por orden, me dio las explicaciones el mayor, que era mi amigo, Vieta, que tenía detención de Arauco por haber sublevado a la gente. 23 años, una época de, como tú podrás comprender, con el presidente Allende, llena de proyectos, de esperanza, de construcción de un nuevo Chile. Y el golpe de Estado nos puso en la situación de estar en esa condición de lejos de nuestra familia, en un campo de concentración, como si fuésemos una peste para el país. Y sin embargo era nuestra esperanza de construir una sociedad más justa, todo aquello que seguimos manteniendo como grandes valores, como grandes principios, y que nos permitió en esas condiciones tan difíciles de ser víctimas de un régimen fascista, permanecer y conocernos y poder mantener vivas nuestras esperanzas. Adolfo Cosi. ¿En qué circunstancias fuiste detenido? Yo fui detenido en un allanamiento en el centro de Santiago, en un departamento. Y nos pillaron en una biblioteca con literatura marxista y ahí nos llevaron al Estadio Nacional. Bueno, yo todo esto lo cuento, yo he escrito 2 libros, uno que se llama Estadio Nacional y otro que se llama Chacabuco. Yo en 18, casi 89. Y yo llegué a Chacabuco justo con los 900 primeros, ¿no? 100 llegaron en avión y otros 800 viajaron desde Valparaíso hasta Antofagasta en un barco que se llamaba el Andalien. Ahí nos metieron en las bodegas. Fueron 3 días de navegación. ¿Qué edad tenías tú cuando fuiste detenido? Yo tenía 19 años. Y ahora yo creo que, mira, yo sí tengo algo que decir en Chacabuco, esto lo digo en el libro, ¿ya? Se creó una fraternidad, se creó una... Si yo subsistí en Chacabuco fue gracias a la camaradería, ¿ya? Y al apoyo de los demás compañeros, ¿no? Yo soy Naum Castro, Enríquez, por mi mamá. Director general de Ferrocarriles del Estado de la época de Salvador. ¿Y usted en qué circunstancias fue detenido? Yo fui llamado en la primera lista que se lanzó el 11 de septiembre con cerca de unos 80 nombres, pero no me presenté. Y estuve 8 días escondido en la casa de un pinochetista, para risas, ¿no? Y después hablé por teléfono con el jefe de inteligencia militar, que era Augusto Lutz, el general. Entonces él me recibió. Y de ahí entonces partió mi odisea por las prisiones. Estuve en el Estadio Nacional, en el Ministerio de Defensa, me llevaron después al Estadio Nacional, del Estadio Nacional me llevaron a Chacabuco, de Chacabuco fui a Ritoque, Puchuncaví, y Puchuncaví a Tesálamo, y de ahí fui expulsado del país. ¿Qué más quiere que le diga? ¿Cuánto tiempo permaneció en Chacabuco? Un año en Chacabuco, estuve 11 meses, yo fui el tercer inaugurador del Chacabuco, porque viajó uno con apellido A, otro con apellido E, y yo que era Castro, con apellido C, bajé, fue el tercero. Y salí el último, ¿por qué? Porque me habían castigado. Los presos que quedaban cuando cerraron Chacabuco se fueron por orden alfabético. Y a mí me echaron cuando se fue la Z. Eso es cierto, porque el teniente de seguridad me había castigado que iba a ser el último que tenía que salir de Chacabuco, porque me había portado mal. ¿Y qué edad tenía usted? Yo en ese tiempo tenía 43 años. Ay, no, perdón. En 74 tenía 44 años. 44 años. Ahora tengo 78.
soy periodista y adhiero con mis compañeros de que hay que ir con urgencia a Chacabuco de nuevo. Yo creo que esa fue una experiencia inolvidable que tenemos todos nosotros metidas aquí en el corazón, porque hicimos grandes amigos, fortalecimos nuestras ideas contra lo que pensaban los cancerberos y hemos tenido gente brillante como nuestro querido alcalde, que fue alcalde después de estar en Chacabuco. Entonces yo creo que es bien importante que los chilenos se metan en esas cosas, que sepan que hubo miles de chilenos que estuvieron agobiados durante mucho tiempo, pero nunca perdieron su fe, ni su esperanza, ni su amor por la libertad. Y en el Estadio Nacional recibido como los 20.000 prisioneros que pasamos por ahí, patada limpia, grosería, nos tiraron a la escotilla, que son los pasillos que están debajo de la galería, a campo abierto, durmiendo en el suelo, con un frío espantoso. Y los camarines estaban llenos también de prisioneros, y prisioneros que se quejaban permanentemente por los golpes, por el maltrato que habían recibido. Era de verdad un espectáculo dantesco llegar al Estadio Nacional y de ver a los compañeros tirados en el suelo quejándose, sangrando algunos. Y al tercer día de llegar al Estadio Nacional nos metieron a uno de los camarines, el camarín número 2, donde nos metieron 120 compañeros dentro del camarín. Y nos dijeron además que nos alistáramos porque uno de estos días nos llevaban a los interrogatorios. Esos días nos fueron a buscar como a las 5 o 6 de la mañana, salimos los 120 hombres que estábamos dentro del camarín y nos llevaron en formación por la pista de ceniza del estadio, luego nos sacaron por la puerta de la maratón y nos llevaron por la orilla hacia el velódromo. Ahí nos pusieron una frazada en la cabeza y encapuchados nos sentaron en las galerías del velódromo esperando a quienes iban a ser nuestros interrogadores, que eran los famosos chagos, Chago 1, Chago 2, y tenían los lugares específicos donde nos torturaban. Bueno, el otro día una de las tareas imperiosas era recoger de los basurales del estadio, de los que quedaba el partido de fútbol, los pedazos de pan añejo, las cáscaras de naranja, poder lavarlas, secarlas para poder comer, todas esas cosas que uno hace de sobrevivencia, la desesperación, digamos, cundió a nosotros, junto con el miedo y el espacio que estaba muy reducido porque no teníamos acceso a salir a las galerías, solamente movernos dentro de la... En el primer interrogatorio, que fue gritos, empujones y golpes solamente, me combinaban a hablar algo de Arica, y yo en esa época ni conocía Arica. Y tocó la mala suerte que me confundieron con un compañero, con un compañero que era dirigente nacional electrónico de Arica, que se llamaba Juan Fuentes Soto, y resulta que yo me llamo Juan Fuentes Boto. La cosa es que después me mandan incomunicado a un camarín, y ahí veo llegar otros incomunicados tan machucados como yo, y llega un joven llorando. Entonces yo le digo, compañero, arriba el ánimo, hay que levantar el ánimo, estamos mal, pero bueno. Es que desgraciadamente, compañero, me dice, no solo me están pegando por lo que yo puedo representar, sino que me están pegando por otro. ¿Y cómo se llama usted? Juan Fuentes Soto. Ah, bueno, ¿qué le vamos a hacer? El cargo que nosotros traíamos era que nos habíamos robado las armas del banco. Entonces, de ahí me hablaban de que iban a pasar a justicia militar, bla, bla, bueno. Alguna ropa. Nosotros nunca supimos dónde íbamos a ser trasladados. Tuvimos una pequeña reunión, entró mi esposa a despedirse y bueno, el drama que significa despedirse de un familiar sin saber para dónde lo llevan, sin saber si uno se va a morir. Éramos cerca de 600 los que vivíamos en esa oportunidad. Éramos cerca de 600, o sea, calculando unos 25 por cada uno más o menos, porque nadie iba de pie, íbamos todos sentados. Más los militares que iban adentro también. Que debe haber sido más o menos como unos 25 por bus, más o menos. Una caravana alto grande. Bueno, de ahí nos fuimos, salimos en buses del estadio y llegamos hasta Valparaíso. Frente a la Universidad Católica, en la calle
la calle Brasil, ahí instalaron un muelle mecano. Nosotros no nos fuimos al muelle Prat ni a Cosa de la Armada, que está allá cerca de Viña, pasada Viña, sino que ahí armaron un puente mecano y de ahí nos corriendo con nuestro bulto al famoso barco Andalián. Bueno, la bajada a la bodega, el recibimiento de los marinos fue extraordinariamente cruel, o sea, porque nos hicieron esto que llaman ellos, ¿cómo llaman? Un callejón oscuro. Así que ahí íbamos corriendo con nuestros bultos y nos llegaban patadas, puñetes, culatazos, de todo. Hasta llegar al borde del barco y había que saltar adentro y nos empezaron a formar. El famoso buque Andalián, un barco ahí de carga que nos esperaba, y nos metieron a la bodega del barco, una bodega bastante maloliente y además con mucha incomodidad para poder bajar a una bodega realmente profunda. Y bueno, la poca práctica de conocer esta vida que tienen los marinos nos hizo entonces vivir una vida muy incómoda dentro de este barco. Además la travesía, sin saber dónde nos llevaban, los comentarios de los propios compañeros que nos decían de que lo más probable era que los milicos en alta mar iban a abrir las compuestas para que nos ahogáramos, porque querían deshacerse, era parte del exterminio de la política. De navegar llegamos a un puerto y que según alguien por ahí dijo hemos llegado a Antofagasta, llegamos de noche al puerto de Antofagasta. Y ahí nos tiraron arriba de un tren, nos metieron ahí a patá limpia, nos metieron un trencito chiquitito, que la verdad es que era un tren que parecía de utilería, de una película antigua de esta. Eran los trenes que usaban en la época de la salitrera. Hasta ese momento todavía no sabíamos nosotros el destino, a dónde nos llevaban, habían comentarios que pudiera ser. Y bueno, después de una larga e incómoda y calurosa travesía, en ese trencito llegamos a un lugar determinado y alguien por ahí investigó y dijo, hemos llegado a la oficina de Chacabuco, ahí vamos directo a esta oficina. Va quedando acá. Y lo hacen bajar en pleno desierto. O sea, los carros paran en pleno desierto y los dejan ahí y bueno, y los trenes se van y quedamos nosotros ahí. Y de repente en la loma, así como tipo cerro, así de arena, se ven el polvo que salía, venían los militares, punto 30, punto 50, arriba de unos camiones camuflados, y salen así como las películas, así como venían del desierto, así, y tirando un montón de polvadera, dando tierra, así, y sale una voz y dice: este desierto necesita sangre, este desierto necesita sangre. Un gallo loco que era el comandante del campo, a donde lo iban allá a nosotros prisioneros. Formaron, me acuerdo. Sí, nosotros qué, imagínate el cuadro, veníamos todos así, pues, cayéndonos de hambre, de cansancio, y ellos pasaban así frente a nosotros y nos miraban con la mirada fiera y venían pintados así. Imagínate, ¿qué más miedo podíamos sentir nosotros? Nosotros nos mirábamos a ellos, casi yo con lástima a ellos. Decía, este es nuestro ejército, por la puta. Este hombre me quiere amedrentar a mí, por la puta, que yo me estoy desvaneciendo, por la puta. No, y nos miraban así fieramente, así como, claro, como decir, hasta aquí no me llegaste. Y de ahí nos subieron a los camiones y nos llevaron al campo mismo, nos metieron a una cancha, nos desnudaron, no, nos hicieron sacar las cosas, patear las cosas, si le parecía algo raro, una foto o un libro, requisaban todo. Y después vino la lista, digamos, la identificación, que había que dar un paso adelante. Ahí humillaron a la gente, ahí humillaron a Ángel Parra, por ejemplo. Cuando él dijo presente, le hizo venir y le dijo: usted Ángel Parra, el famoso que canta puras porquerías. Yo a usted lo voy a enseñar, le dijo, el verdadero folclore, que cantan los quincheros. ¿Me escuchó? Sí, señor. Vaya. Después al profesor de historia, Mario Cepede. Mario, ven para acá. A usted, profesor, que sale en la tele, que estudia, es que habla puras porquerías, qué sé yo. Yo le voy a enseñar la verdadera historia de Chile. Muy bien, señor. Y nos suben arriba de unos camiones. Y estos camiones van rumbo a un lugar que se llamaba Chacabuco. La oficina salitrera
que funcionó en la época de los ingleses, aquí en la explotación del salitre. Allí fuimos llevados y antes que los camiones llegaran desde lejos pudimos notar de que se trataba de un campo de concentración. Nosotros vimos a lo lejos las casas de Chacabuco, pero también pudimos darnos cuenta que era un lugar igual que en las películas, un campo de concentración con torres de vigilancia, con el campo minado, con las rejas electrificadas. Bueno, había de todo tipo de seguridad que pusieron los milicos. Y la mayor seguridad para no escapar que nos tenían era precisamente el desierto, porque si alguien hubiese osado sortear todos los obstáculos estos que menciono, no hubiese sido capaz solo de cruzar el desierto. Así que quedamos aislados, ahí recién nos enteramos de que ese era Chacabuco, y nos recibió el famoso capitán Minoletti. El capitán Minoletti tenía ya como a 500 compañeros desnudos, los hizo desnudar, sacar las cosas que llevaban en sus maletas, y bueno, a todos nos aplicó el mismo trato, ¿no? Tuvimos que desnudarnos porque tenían que revisar todas nuestras pertenencias, quitarnos todo lo que pudiera convertirse en un arma blanca o en un arma que pudiera atentar con nuestra vida, según decía él. Nos agarró a patadas por todas partes, nos maltrató en la cancha de fútbol, pasó lista, hizo lo que quiso, nos humilló y luego entonces nos designaron a los pabellones donde íbamos a vivir. Al otro día de llegar, o sea, después de haber dormido la primera noche, al otro día temprano nos sacan a formar en la cancha para izar el pabellón nacional, nos obligaron a cantar la canción nacional con una estrofa agregada, esta estrofa de la discordia que le cantan los valientes soldados. De 50 compañeros que representábamos relativamente lo que era la estructura orgánica de los trabajos de la Universidad de Concepción, y entonces estaban trabajadores, académicos, también muchos dirigentes pobladores y cabros jóvenes que estaban estudiando en Concepción, algunos en Coronel, en Lota, y bueno, obviamente en las provincias cercanas. La presencia de los 50 compañeros chacabucanos que llegamos desde la región del Biobío eran provenientes de la provincia, gente de Bulnes, que había gente de Arauco, de Tirúa, entonces habían campesinos, habían compañeros mapuches, y habíamos de todo. Éramos la representación real de la sociedad chilena que estaba siendo perseguida. Los que llegamos al estadio primero también pasaron por la isla Quiriquina, y decía yo por la cárcel, y posteriormente a Chacabuco. El Consejo Anciano no se dio así como de la noche a la mañana, se dio básicamente en base a que ya del Estadio Nacional venía la gente agrupada de acuerdo a su partido, de acuerdo a su movimiento o a la entidad a la que pertenecía. Entonces cuando llegamos a Chacabuco surgen diferentes formas o sea, diferentes proposiciones, diferentes ideas, para dar, en definitiva, en el Consejo Anciano. Pero en el fondo siguen los grupos perteneciendo por sí mismos, sigue el Partido Comunista funcionando con su gente, Partido Socialista, MAPO, que era bastante grande, y MIR. Cuando recién llegamos a Chacabuco ya estaba funcionando en enero, repito, del 74, el Consejo de Ancianos. El Consejo de Ancianos fue inicialmente nominado por los militares pensando en la historia latinoamericana y mundiales de que los que dirigen algunas situaciones son los viejitos. Y el primer Consejo de Ancianos, según lo que hemos investigado nosotros mismos, fue formado por personas mayores. Pero esto, con las luchas internas que se daban entre los prisioneros con los milicos, se logró que el Consejo de Ancianos fuera elegido por los prisioneros. Y este se elegía a partir de que el campamento estaba dividido por pabellones. En cada pabellón habían 10 casas en las cuales había normalmente 6 o 8 detenidos políticos. En cada casa había un jefe de casa, y los jefes de casa se reunían a su vez y nombraban al jefe de pabellón, y los jefes de pabellón formaban entonces el Consejo de Ancianos y elegían al presidente. Ese Consejo de Ancianos tenía funciones que eran normativas
para todo el campamento, puesto que eran nuestros representantes y eran los que se entendían con la autoridad militar, y allí se formaron comisiones de trabajo y se iban definiendo entonces quiénes las integraban, las funciones que cumplían. El Consejo de Ancianos tuvo una comisión de cultura, tuvo una comisión de deporte, tuvo un encargado del correo, teníamos un correo, administraba también y dirigía lo que era la pulpería y controlaba toda la actividad que tenía que ver con la idea de evitar lo que llamamos el caldo de cabeza, o sea, tratar de que los presos políticos estuviéramos de la mejor manera en términos anímicos y morales, que la gente no se nos deprimiera. Y ahí jugó un rol muy relevante, porque proponía permanentemente actividades. ¿Qué actividades hacíamos durante el periodo que estuvimos presos? Todas estas en el marco del Consejo de Ancianos, de la época de los mineros. Entonces, en algunas ocasiones se encontraron muchas cajetillas de cigarros de la época del 30 al 40. Cucharas viejas, herramientas viejas, y hacíamos exposición para nosotros. Hubo concurso de poesía, hubo, bueno, las actividades deportivas, hubo una maratón, una olimpiada deportiva. Todo esto era coordinado por el Consejo de Ancianos. Y el Consejo de Ancianos se iba renovando mensualmente. De tal manera que pasaron varios momentos, o varios presidentes del Consejo de Ancianos. Tal vez uno siempre recuerda a Mariano Requena, que fue tal vez la persona que partió con el Consejo de Ancianos, elegido con respaldo de todos los jefes de pabellón, y después se fue sin querer o sin querer queriendo, como decíamos en México, se fue eligiendo políticamente. Se iba decidiendo entre nosotros de qué partido iba a ser la persona que iba a dirigir el Consejo de Ancianos en algún momento determinado. Eso no era público, eso se decidía porque poco también se habla de que los partidos estaban funcionando dentro de Chacabuco. No eran los partidos masivos que nosotros conocíamos, pero cada partido tenía una estructura básica, elemental, mínima, que permitía que nos entendiéramos entre los dirigentes. Todos los partidos tenían estructura interna. Estaba indudablemente, seguramente el más fuerte por el peso que tenía, era el Partido Socialista, era el partido más grande de la izquierda. Estaba el Partido Comunista, que tenía una fuerza innegable, estaban los compañeros del MIR, estaban los compañeros, había grupos muy pequeños que éramos de la izquierda cristiana, del MAPU y del Partido Radical, y no sé si os dije, el MIR, los compañeros del MIR también tenían una estructura importante. De tal manera que todos los partidos tenían presencia en alguna escala, en alguna dimensión dentro del Consejo. De qué forma, digo yo, la pulpería que le llamábamos nosotros, la pulpería, las cartas, el correo y el barrio cívico. No, y sobre todo el barrio cívico. ¿Sabes por qué le llaman barrio cívico? Porque toda la gente profesional en un pabellón, ellos se dan todos a un pabellón porque eran profesionales, ¿me comprendís? Se dan todos ahí. No eran muchos, pero habían algunos que nosotros preguntábamos, ¿qué tienen que hacer? Estaban los de Silo, ¿te acuerdas? Claro, estaba el Bruno, ¿cómo se llama? Bruno von Herenberg y otro apellido Pincheira, que eran los dos que dirigían Silo. O sea, no tenían nada que hacer allá, entonces, imagínate. Había un montón, eso sí que había casi un pabellón completo, que nosotros mismos después, como distribuimos las casas, los mezclamos y los ganamos a todos. Eran una montonera de cabros que fluctuaban entre los 15 y 20 años, eran todos patos malos, y los ganamos a todos. Los ganaron, había un compañero con Alejandro que crearon una escuela, y muchos decían, pero ¿y escuela para qué? O sea, hagamos cursos de esto, lo otro, pero ¿escuela para qué? Todos saben leer y escribir. Estos cabros no sabían ni leer ni escribir. Y allá aprendieron a leer y escribir. Y habían unos cabros que eran de la legua. Al final terminaron siendo, incluso dos de ellos, salieron de allá de Chacabuco, y uno, el que le decían el patepao,
Ese ingresó al MIR después, allá ingresó al MIR en Chacabuco y después llegó aquí a Santiago y murió combatiendo. Y otro entró al Frente Patriótico, también murió combatiendo. Entonces, esa gente se ganó. Pero estos otros como los vecinos, por suerte con los narcotráficos, esa gente de junta de vecinos no tenían mucha convicción, ni mucha preparación. Tenían como la cosa emotiva nomás. Que había un señor que era de la municipalidad de Maipú. Él era demócrata cristiano, pero no era fanático, pero era demócrata cristiano. Y el gallo estaba preso allá porque era experto en bombas, pero en bombas de agua. Nuestros familiares, y nosotros respondíamos a eso. Y los shows dominicales, que fue una manera pero extraordinaria para bajar la tensión. La comandancia le solicitó al Consejo de Ancianos de los presos de que ellos solicitaban de que el show fuera a dar un espectáculo fuera del campo de concentración en el teatro, que era un teatro realmente lindo, maravilloso que había en esa época de la Salitrera, acústica también sensacional. Ahora, cuando los militares solicitaron a los presos que fueran a dar este show, el campo de concentración se dividió, porque algunas opinaban de que no era posible que nosotros, después de ser presos, víctimas de lo que estaba ocurriendo, fuéramos además a entretener a los militares. Sin embargo, la otra mitad del campo opinaba de que era necesario ir a dar este show porque eso nos iba a permitir tener algunas granjerías, como tener la luz hasta un poco más tarde, bueno, una cantidad de cosas que nos pudieran permitir tener un pasar más tranquilo dentro del campo. Bueno, finalmente se dividieron las opiniones y el Consejo de Ancianos autorizó de que este show fuera dado en las... nosotros dijimos de que era necesario hacer un show que nos dejara con la dignidad en alto y con el sabor de no haber sido sumisos, sino que íbamos con mucha dignidad a este show y además agarrando para el chuletón a los milicos. Y se nos ocurrió entonces hacer un concurso, que mientras actuaban los militares, nosotros ubicamos al teniente de seguridad, que era un teniente bastante prepotente, que había unos rubiecitos que decían que era karateca, que era comando, y siempre hacía prepotencias con eso. Entonces decidimos nosotros hacer correr la voz de que nosotros íbamos a rifar en el intermedio un equipo completo de fútbol. Ahora los militares se creyeron el cuento fácilmente porque ellos mismos comentaban que esto debe ser cierto, decían, porque adentro los presos tienen talabarteros, hay de todo tipo de profesionales, seguramente hicieron algún equipo de fútbol completo que lo tienen ahí. Entonces viene el intermedio del show y empieza entonces, hicimos toda una parafernalia primero de hacer esta rifa, de los dos primeros números al agua, y los militares tenían ahí también la ansiedad de saber quién era el ganador de esto, creamos toda una expectativa alrededor de este asunto, y cuando viene el número 3, entonces el número tercero que sacamos, entonces dijimos, y el número ganador del equipo de fútbol completo es el número 15, y se para el teniente de seguridad, que era el teniente prepotente y dice, yo lo tengo, dice, desde el medio del teatro, de la filarmónica se llama el teatro. Entonces le dijimos, el teniente, no me acuerdo cuánto su nombre, dice, lo solicitamos entonces que pase al escenario para que se lleve su premio, su regalo. Y este tipo pega una carrera, no sé si te acuerdas que ahí entre el escenario, estaba el escenario, después había un pozo que seguramente era el pozo donde se instalaba la orquesta de cámara de la época, y luego venían las butacas. Entonces este tipo pega la carrera de allá y salta el pozo y cae paradito en el escenario. En realidad era karateca, pensé yo, porque además se paró a mi lado ahí con... Puta, yo en un momento dado dije, chucha, ¿qué estoy haciendo ahí? Me dio un poco de temor de lo que estábamos haciendo, porque era un poco audaz, digamos, el asunto. Entonces
tomé el número, dijimos, este número vamos a verificar si efectivamente es el número 15, y dijimos, bueno, efectivamente es el número 15 y el teniente es el ganador del equipo completo de fútbol, y el aplauso, y los militares aplaudían todo, y nos sacamos nosotros aquí nos habíamos conseguido una foto de la revista Estadio, un equipo completo del Colo-Colo. Entonces aquí está el equipo completo del fútbol del Colo-Colo, se lo dieron el teniente. Y el teniente tomó la hoja del diario y dijo, chucha, me cagaron. Y bajó la cabeza y se tuvo que bajar muy humillado después del aplauso que dieron los milicos, de las risotadas que daban los militares, los milicos rasos, digamos, que de alguna manera yo creo que también se sentían vengados porque ellos de alguna manera también eran era un maltratados. foro masivo de 50 personas que tenía un director de orquesta que era un odontólogo, Nasib Palual, y nos pudo hacer coincidir todas las voces, unos que cantaban y otros que no cantábamos nada, pero movíamos la boca, y fue bonito llegar a Chacabuco y con eso nos presentamos ante los demás compañeros. Pues si de este mundo fuera, habríamos combatido grandemente como en guerra, y muchos guardias tendría. Para eso he venido yo, para eso he venido al mundo, a dar el testimonio de la verdad y el amor. Todo aquel que lo comparta siente y escucha la presencia de los curas de izquierda, que se definían de izquierda. Había gente de izquierda, de curas que eran militantes del MIR, habían curas que eran militantes de la izquierda cristiana y habían curas que eran militantes del MAPU, a lo menos. No conozco de curas militando en el Partido Socialista o en el Partido Comunista, pero que estaban en la izquierda, habían varios. Pero luego, después del golpe de Estado, una cantidad importante de ellos tuvieron que salir al exilio, curas holandeses, curas irlandeses, tuvieron que salir al exilio. Pero luego la Iglesia se compromete en términos generales con los derechos humanos. Y allí no hay necesariamente curas de izquierda, sino que hay curas que les interesa el tema de los derechos humanos y que no necesariamente se identifican con el socialismo, sino que se identifican con la defensa de los derechos humanos. Y en ese marco, por ejemplo, está el sacerdote y obispo del cual yo hablo. Él viene de una congregación que es bastante conservadora, de los curas de Chontac. Sin embargo, él se compromete con el tema de los derechos humanos, nos ayuda en el estadio, nos ayuda después en Chacabuco, ayuda a nuestros familiares, pero además de... Nosotros, los primeros en llegar allá a Chacabuco fue este grupo del arzobispado. Lo dejaron pasar, nos mostraron que estábamos todos vivos, que estábamos bien comidos, todos alimentados, todo perfecto, todo. Que iba Raúl Silva Enrique, iba Aristía y el otro curita, un cura que era de la Araucanía, no me acuerdo en este momento el apellido. Los tres ingresaron, los dejaron pasar, nos mostraron que estábamos todos vivos, que estábamos bien comidos, todos alimentados, todo perfecto, todo maravilloso. Bueno, ellos pidieron, específicamente Aristía y obispo de la Araucanía, pidieron quedarse adentro, pernoctar adentro esa noche. Los milicos armaron la de Kiko y Caco, porque que no se puede, que no. Queremos quedarnos acá adentro para ver qué comen, cómo duermen y cómo la pasan. No, que quedó el despelote. Bueno, entonces Silva Enrique pidió reunirse con todos los detenidos, y en el lugar donde hacíamos los shows, ahí se hizo una reunión que también apareció. Fue Silva Enrique y armaron una especie como de mesón, así como de conferencia de prensa. El comandante, el capitán, el teniente, toda la guardia, y en el medio Silva Enrique. Y Silva Enrique empezó él era abogado, y además profesor de filosofía, entonces sabía cómo había que decir las cosas. Empezó muy suave, muy despacito, hasta que empezó a hablar golpeado, y cuando ya empezó a hablar golpeado,
Los milicos todos se mandaron a cambiar y quedamos solos con Silvio Enrique ahí ese día. Fue muy bonita esta reunión. Fue el secuestro de un compañero que se negó a hacer trabajo voluntario en ese poco espacio que teníamos nosotros ahí, que nos hacían picar un hoyo y después taparlo. Entonces el compañero Luis Madariaga se negó, le dijo que él no iba a hacer ningún trabajo. El funcionario que estaba a cargo era un funcionario carabinero, sacó su arma, pasó la bala y le dijo: si no vais te mato. Este es un recuerdo que yo tengo de lo que yo creo que fue así, porque he conversado con nuestros compañeros y no todos lo recordamos igual. Pero lo que yo recuerdo es que Luis le dijo: mátame, me vas a hacer libre. Me vas a hacer libre. Muy ofuscado el funcionario se fue, nos dejó a nosotros ahí formados, pero después aparece con la guardia completa, con alguna cuestión muy, a motor que venía, no sé si jeep o tanqueta, no sé qué es lo que era, pero con fuerte contingente de militar parece que era en ese minuto, no era de aviación. Y todos con metralleta, bala pasada y todo eso, y secuestran a Luis Madariaga y no tuvimos noticias de él 24, 48 horas. Y que, según mis recuerdos, va de visita el cardenal Raúl Silva Enrique. El cardenal reúne a todos los prisioneros que estaban en Chacabuco. Los compañeros dicen que no van a iniciar ningún acto porque faltan los compañeros de Valparaíso. Ahí nos van a buscar a nosotros, informamos que falta un compañero que está secuestrado, se hace otra reunión, el obispo de Antofagasta interviene para que aparezca Luis Madariaga, no aparece en el momento, pero afortunadamente el compañero regresa, machucado y todo, pero con vida. Que intentaban tener un campo de prisioneros, entre comillas, presentable para, digamos, para la presión y la vigilancia internacional, porque de repente iba a la Cruz Roja, me acuerdo, parecía, pero fue la cárcel, fue una comisión Kennedy, de la manera que allí se vivía en casas que habían sido de los mineros del Salitre, de piso de tierra, en camarotes construidos rápidamente, con payasas en vez de colchones, eran como unas colchonetitas delgaditas, y donde nosotros teníamos nuestra propia forma de vivir, y muchos nos conocimos ahí en los dos ambientes, en el ambiente que tenían las casas, que habían sido habitaciones de los mineros antiguos. Nosotros, los porteños, llegamos al pabellón 15, los 68 porteños. La estructura organizacional que había allí, efectivamente, como decía Carlos, estaban divididos por pabellones donde vivían los presos de distintos lados. Cada pabellón tenía un jefe de pabellón y el jefe de pabellón integraba el Consejo de Ancianos, y dentro del Consejo de Ancianos se organizaba el presidente del Consejo de Ancianos que interlocutaba con la jefatura. Se almorzaba, se almorzaba en general, pero también había posibilidades de tener almuerzo o tener comida en la propia casa. Había un toque de queda, si no me equivoco eran alrededor de las 7 de la tarde, donde cada uno de los presos tenía que estar en su casa, sin salir. Y luego, a una hora determinada, se cortaban las luces. Los milicos o los aviáticos vivían afuera del campo cercado donde nosotros nos movíamos como presos políticos. Si no me equivoco, el apellido Santander, que efectivamente estaba enfermo de la cabeza. Un día nos reunió en la cancha de fútbol, a todos los presos nos puso en el centro y nos rodeó con ametralladoras, con fusiles, había un tanque, creo, también, y hizo una arenga que él había sufrido mucho con la Unidad Popular, que a un hermano le habían quitado la citroneta, que había recibido en una mocha callejera, había recibido un cadenazo, y por tanto él nos odiaba, y quería matarnos. En ese momento nosotros pensamos que iba a dar la orden de fuego, porque estábamos todos en el centro,
con el capitán este enfermo de la cabeza, hablándonos, insultándonos y destilando todo su odio. Después de una hora aproximadamente, nos dejó ir a cada uno de nosotros a nuestras casas. Hasta que un día nosotros fuimos trasladados, nos juntaron como 6 u 8, no éramos más, y nos llevaron con todas nuestras cosas en un camión a Cerro Moreno. Pero pareciera ser que no tenían todo bien organizado porque ese viaje falló. Y de Cerro Moreno nos tuvimos que devolver otra vez a Chacabuco. En ese momento yo tuve posibilidades de saltar del camión, porque venían mal custodiados. Pero no me atreví porque no tenía dónde ir, no tenía dinero, una de las curvas. Y varios conversando que tuvieron la misma atención, solo que yo iba a la orilla, ¿no? Al día siguiente nos volvieron a llevar y allí sí nos esposaron, nos amarraron, nos subieron a un avión, iba un capitán Morera de reserva, un verdugo, y nos vino amenazando e insultando todo el viaje. Ahí llegamos a la base aeronaval del Belloto, nos subieron a un bus y yo soy de Quilpué, entonces antes que aterrizara el avión vi hasta la casa que vivía. Y por el Troncal en ese tiempo, por Freire, nos sacaron de Chacabuco, nos sacaron del avión y nos trasladaron al cuartel Silva Palma. Allí yo estuve, eso fue más o menos en el mes de enero, porque estaba en febrero cuando nació mi primera hija. Yo estaba por eso no estaba acá en Valparaíso, en el Silva Palma. Y luego del Silva Palma, después de 2 o 3 meses, también como fardos de Pasto, llegamos muy golpeados, muy maltrechos a la cárcel. En la cárcel había una situación especial de los presos. Veníamos de vuelta de Chacabuco y tenían que distribuirnos en las celdas. Pero había especial cuidado de ver a qué celda uno llegaba. Yo llegué a una celda donde me hice extrañables amistades con algunos que tal vez mis compañeros se acuerden, y faltaba una cama. Yo vivía allí, uno de los prodigios que hoy día sería difícil de ver, cuando uno de mis compañeros que no me conocía, me conoció allí, hizo una cama en el suelo y me entregó a mí la cama de él, que era lo único que tenía. Esos gestos de generosidad, fue maravilloso esa acción. Y en eso estuvimos como una semana, porque a la semana siguiente salía un muchacho joven que estaba condenado y que salía libre, ¿no? Era un niño de Limache. Y allí en la cárcel vivimos la primera visita. Yo afortunadamente pude avisar a través de un preso que salía, que me conocía, pude ver a la visita, y a la segunda vez, o a la primera, no me acuerdo, conocí a mi hija que ya tenía como 4 meses de vida, 3 meses de vida. Cuando llegué a mi casa, en noviembre del 74, ella ya tenía como 8 meses, 7 meses de vida. La cárcel fue muy dura para nosotros, pero también hicimos grandes amistades. Y fue el reencuentro por primera vez desde que fui detenido el 10 de octubre del 73, fue la primera vez que pude ver a mi familia. La vindicación de Chacabuco. Venimos a vindicar este lugar porque queremos reencontrarnos con nuestras pisadas, sentimientos. Queremos reencontrarnos con nuestra memoria,
y nuestras lágrimas vertidas. Hoy entramos con orgullo de haber sobrevivido, con pena por los que no están y con entereza por el devenir, y a entregar este pedazo de historia a nuestros descendientes. Entremos. Vivían los empleados de la salitrera, donde tenían 3 o 4 piezas. Si tú te das cuenta, inmediatamente al frente, ahí vivían los solteros y los obreros, que era solamente eso. Entonces por eso que graciosamente nosotros le pusimos el barrio cívico a esto. Y llegábamos por el azar también, porque los milicos nos daban la ubicación cuando la entrada era por acá. Esa entrada no existía. La entrada principal era por aquí nos metían los presos. Por eso que nos acordamos del barrio cívico. Ellos hicieron un perímetro que aquí había una reja y ellos vivían más allá, fuera del campamento. Aquí había una reja que rodeaba todo el campamento, una reja. Y por supuesto, fuera de la reja estaba todo minado. Nosotros sentíamos, aquí hay mucho búho, mucho perro, y los perros saltaban. A cada momento habían explosiones, sobre todo en la noche cuando los perros se acercaban. Así que no había ninguna posibilidad de salir. Claro, yo era dirigente estudiantil y después fui dirigente de los trabajadores y miembro de las Juventudes Comunistas. Yo me vine después del Andalien, nos vinimos en una avión de la FACH. Yo llegué en el segundo grupo. El primero que abrió este campo vino en el Andalien. Y el segundo, que fue como en enero, ahí nos vinimos en el avión de la FACH. En un Hércules, me recuerdo. En un Hércules, inmenso. Nos vinimos hasta Cerro Moreno. El traslado en camión y de la manera botados de guata. Los mismos compañeros arriba hacíamos 3, 4, 5 hileras según la baranda del camión y los milicos arriba de pie. Y así hicimos el viaje de Cerro Moreno acá. Y el recibimiento fue horrible porque estaba el teniente Minolete que desempeñaba muy bien su papel de que estaba en guerra, absolutamente en guerra. Entonces el recibimiento fue horrible. Había una hilera de milicos que al pasar a uno le pegaban una y otra vez. El famoso callejón oscuro, ellos con culatazos, con todas las cosas. Y otra cosa que hacía Minolete muy bien también aquí, usted sabe, las temperaturas son extremas. Entonces nos llevaban a cancha de fútbol que parece que es por ahí, la vamos a ir a ver. Y nos tenía 2 o 3 horas para contarnos a las 3 de la mañana. Esa es la formación que tienen. Yo creo que no hay que analizar a los milicos porque ellos estudian, son todo para la guerra. Entonces pedirles otro comportamiento. De hecho, en ese entonces cualquier milico que tuvo otro comportamiento en esos años fue castigado por las mismas entidades y asesinado muchas veces, ¿verdad? Aquí hay una historia muy triste de esas coincidencias cuando el mundo quiere ser chico, es una pelotita chiquita. Aquí llegó este compañero y por esas casualidades fatales los milicos lo asignaron a una casa y él había sido minero. Y en esa casa él vivió con sus padres, él vivió con su familia, con sus hermanos. Fue tanta la presión en él que un día lo encontramos colgado de la viga, compañero Vega. El compañero Vega. Antes de irnos de la cárcel de Copiapó, el compañero Vega se cortó las venas en la noche. Se cortó con una hiela de la vena y nos acostamos y él se acostó y la cama donde nos tenían en la cárcel tenía un nylon abajo y eso hizo que la sangre no cayera y se estuvo sangrando toda la noche y no murió. Al otro día cuando nos hicieron levantar, él no se levantó y lo fuimos a ver y que estaba ensangrentado entero, pero no había muerto. Y ahí lo llevaron
Los milicos lo llevaron al hospital y lo cosieron así nomás. Lo cosieron al Lopijuay y lo llevaron al tiro al regimiento. O sea, lo llevaron a la cárcel de nuevo. Y cuando estábamos en la cárcel, nos hicieron formar a todos, una hilera así, y venía el capitán Díaz. Y al viejito Vega le pegó tanto. Ya se lo decía comandante Bustamante. Yo decía, como un oficial que tiene educación, ¿cómo puede maltratarlo tanto? A nosotros nos pegó de a uno por uno, pero nosotros éramos jóvenes. El viejito Vega tenía 76 años en ese momento. Se había cortado las venas, le habían cosido y lo tenían parado igual que nosotros. Y fue donde él y le pegó. Cementos, ¿cómo? Yo decía, no puede ser tan bestia el capitán Díaz. Ese era uno de los más bestias. Él participó con los de la Canana de la Muerte de General Arellano Stark también. Fue uno de los criminales ahí. Era malo. Ahí fuera de él, ahí había el teniente Marambio y el teniente Ojeda, que eran otros criminales que nos maltrataban a cada rato cuando se les ocurría. Ellos llegaban y pegaban porque se les ocurría. Uno no necesitaba hacer nada para maltratar. Pegar, si uno no valía un peso. Después que le pegaron, no me acuerdo si ese mismo día o al otro día, parece que ese mismo día en la noche nos trajeron a Chacabuco en una micro. Ahí con el teniente Marambio con una pistola en la mano nos decían, no miren para afuera tal por cual, porque el primero que mire afuera de la micro le pega un balazo, y así con la pistola, y riéndose y insultándonos a todos. Y ahí nos trajeron aquí, llegamos como a las 8 de la mañana. Y ahí nos estaban recibiendo un oficial, que no me acuerdo quién era, y nos hicieron desnudar, revisaban todas las cosas, ya nos habían revisado 1000 veces en la cárcel, en el regimiento, y aquí igual la misma cuestión. Estuvimos 3 días con él. Y cada día se notaba más mal, él empezó a alucinar, él empezó a hablar que lo estaban alumbrando, un montón de cosas, empezó a alucinar. Y al tercer día él vino a su casa donde él había trabajado aquí, porque él había trabajado en esta oficina cuando joven. Y él había enterrado, cuando se cerró la oficina, les dijeron que se iban, él enterró su herramienta en su casa. Y él fue a esa casa, sacó la herramienta, sacó un alambre que tenía ahí y se ahorcó ahí. Nadie se dio cuenta, después lo encontraron muerto. ¿Tú te acuerdas la fecha? No. ¿Cuándo se ahorcó él? Sí, Fue el tercer día. ¿Ustedes llegaron en qué fecha aquí? Nosotros llegamos en noviembre, llegamos aquí. ¿Sí? En noviembre. Después que los que llegaban de Santiago, claro, llegamos nosotros. día. Bueno, Nosotros pero, fuimos los pero ¿cuánto segundos. tiempo después? Porque alguien me decía que estaba escrito que el compañero Vera se había suicidado un día como hoy, el 22 de noviembre. Ah, no, eso Perdón, el 23 de noviembre. El 23. Sí. Por si, yo tengo, me parece anotado que es el 19 que llegamos aquí a Chacabuco. El 19 de noviembre. O sea, llegaron 10 días después que nosotros. Y el Vega al tercer día que No se me acuerdo, yo trabajaba con... la actividad que yo tenía era en la administración junto con Víctor Calvo. No sé si tú te acuerdas de Víctor. Yo trabajaba con Víctor. Y a nosotros nos avisan que un compañero se había suicidado. Yo digo, yo pienso que el primero o segunda persona que vio al compañero fue yo. Yo no porque me pegué el pique allá de la administración que estaba en la entrada. Y la casa estaba lejos. Me acuerdo perfectamente, eran casas que estaban en el pabellón, estaban absolutamente desocupados.
Claro, y nosotros nos avisan a alguien, como nosotros, bueno, los milicos estaban afuera, no estaban aquí, y nosotros éramos como el nexo para avisarle a los milicos. Y de ahí un compañero va y avisa que hay un compañero suicidado. Claro, yo me acuerdo. Y yo me acuerdo que voy y yo lo vi colgado. Él dormía en el No, pero yo colgado camarote en la casa sí, donde el camarote mío, que era de 3, yo dormía arriba, abajo el Raúl Robles, y en la primera era el Oscar Vega. Ahí estaba. Había un libro que lo manejábamos nosotros, era porque por darle, que sé yo, un poquito más de, no sé, de autoridad en nuestra oficina de administración, que al final era solamente para poder tener alguna actividad. Por supuesto los milicos hacían y deshacían. Sí. Y en ese libro, el teniente... No tiene que hacer porque era el primero que estuvo, me parece. Entonces era Sergio Cárcel. Me parece que era el primero. Y se le puso Oscar Vega González, autoeliminado. Eso me acuerdo perfectamente y quedó, y nosotros quedamos con... Y nada más. Dice, a la caída del gobierno popular, encabezado por el compañero Salvador Allende, se instaura en Chile una feroz dictadura que estremeció al mundo. Nadie olvidará la chingana, las fogatas, las obras teatrales, las torres, con sus uniformados y fusiles, apuntando a la alambrada las odiosas formaciones a pleno sol, a frío de la noche, los allanamientos, la canción nacional y su agregado irónico, nuestros nobles, pues era la patria una inmensa cárcel. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Hace 40 años que traspusimos estas puertas. Hace 40 años que llegamos. Derrotados, humillados, golpeados, torturados, vejados. Hace 40 años recibimos brutalmente. No sabíamos. ¡Chabascuñán! ¿Dónde está? Al centro, por favor. Compañero Oscar Vega. Compañero Jorge Aedo. Luis Corbalán Castillo. Compañero Hugo Salvatierra. Falta. Compañero Ariel Angulo. Compañero Érico Carrillo. Luis Vitale.